Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves de lógica. Hoy día tenemos el honor de estar con la doctora Diana Ruiz Rincón. La charla de hoy se llama La argumentación multimodal en el ámbito de la deliberación bioética. Diana es doctora por la Universidad Autónoma de Chiapas y también es maestra y licenciada. Está realizando una estancia postdoctoral y un segundo doctorado en la Universidad de Salamanca y estamos muy agradecidos de contar con ella hoy. Adelante, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pamela Lastres. Gracias por la invitación. Antes de iniciar, quisiera solicitar la autorización para compartir pantalla. Esto me permite también ir acompañando la exposición y que no sea tan agotadora. Espero, ¿va? No es una presentación demasiado cargada. Lo que sí es, voy a intentar dar las suficientes pautas. Agradezco nuevamente la invitación a participar en los jueves de lógica. La misión anterior tuve la oportunidad de estar como asistente, de ser aceptada como asistente, y bueno, este es un camino que hay que recorrer hasta que las fuerzas nos alcancen. Muy bien, el título, como bien lo mencionaba la doctora Pamela, es la argumentación multimodal en el ámbito de la deliberación bioética. Y esta presentación contiene, bueno, la primera lámina, pues el nombre de la charla, el título de la charla y los escudos de las instituciones en donde me encuentro en este momento participando. La estancia postdoctoral la realizo en la Universidad de Guadalajara, aquí en México. Y bueno, también tratando de cumplir con las otras actividades relativas al segundo doctorado, que de alguna manera espero que también la misma charla me permita justificar la relación que tienen ambos ámbitos de investigación distintos en lo aparente, pero que tienen conexiones implícitas y relaciones importantes. Esta charla yo la agrupé en 4 momentos que me permitiera ir precisamente concatenando las dimensiones de reflexión en torno a la lógica, pero en su dimensión de aplicación, ¿no? No únicamente en un sentido, sino ya abocándonos a el estudio de los procesos deliberativos en un ámbito específico, ¿no? No quiere decir que no pueda abrirse la investigación, pero también es importante, quienes han hecho investigación, quienes están estudiando, es importantísimo delimitar, ¿no? No lo podemos todo en ese sentido. Y bueno, sobre todo yo. En los momentos de la charla van a estar estructurados en 4 momentos, ¿no? La argumentación en la lógica es un lugar sin pugna. Al inicio le había puesto un lugar con pugna o en pugna, pero al desarrollar el escrito, pues me di cuenta que más bien es quizás lo opuesto, ¿no? Dejar de pensar en una pugna, para pasar al tema de la argumentación multimodal, que me vaya a llevar precisamente a la deliberación en bioética, como estos ámbitos de investigación y aplicación, ¿no? La lógica no es una actividad necesariamente individual, no puede reducirse a ello. Y al final, el cierre tiene que ver con la argumentación multimodal en el ámbito de la deliberación bioética, como una forma de conectar esta charla precisamente con las actividades que vengo realizando en la estancia, que he de decir, la comencé apenas el 1 de octubre, ¿no? Es una estancia de 12 meses, estamos en el proceso documental, así que si cometo algunos errores de precisión, me disculpo de antemano. Muy bien, respecto a esta primera parte de nuestra charla, comenzaré la presentación, disculpándome porque de vez en cuando voy a tomar
un poco de cafecito, porque pues hablar saben que desgasta un poco la humedad de la boca. Muy bien. Desde Aristóteles, como el primer filósofo que se encargó de sistematizar y normar la forma en la que debían tener lugar las discusiones, principalmente en el ágora, y el desarrollo de ciertas reglas a establecer en los debates públicos, su organón, aunque organizado y estudiado en la Edad Media, resultó en el modelo que legitimaba la forma correcta de argumentar, ciñéndose a una forma silogística. Este instrumento del conocer, no como conocimiento en sí mismo, esa distinción pues la tenemos clara, ¿no? Daba pues las pautas fundamentales para dirigir los esfuerzos de la búsqueda o en búsqueda de la verdad, tarea o finalidad que distinguía a los filósofos de aquellos a quienes juzgados como perniciosos, y el juzgados estaría entrecomillado, ¿no?, únicamente pretendían, a través del empleo del lenguaje y su proceso de construcción y desarrollo, persuadir, peyorativamente hablando, al interlocutor mediante el uso de la retórica. Castigada esta, claro, hasta la llegada de Perelman, desde los años 50 del siglo pasado. Así, la lógica como el estudio de los razonamientos y más específicamente de los argumentos válidos o correctos, debía enfrentarse a las vicisitudes y ambigüedades que se encontraban en el uso del lenguaje natural y en donde las formas de los silogismos categóricos de forma estándar no respondían, sin esto ser una objeción de su valor a la complejidad de la necesidad de demostrar propiedades como la consistencia, la satisfacibilidad, la decidibilidad, etcétera, que filósofos y matemáticos de la talla de Hilbert, Russell o Frege asumieron como el proyecto logicista, centrada, claro, más bien en la forma que en el contenido de los razonamientos. Desde una lógica aristotélica o silogística, que dominó la manera en la que debían conducirse los razonamientos para proveer o dotar de garantía y certeza la conclusión, se llega, claro, como resultado de todo un proceso histórico, a la abstracción de las formas argumentales para centrar los trabajos en una analítica situada en la validez. Así, la lógica matemática o simbólica prescindió del lenguaje natural para atender al argumento como un producto y, en este sentido, fijar su finalidad en demostrar desde el empleo de ciertos métodos la validez o invalidez de dichas formas argumentales. Acá hay ciertos guiños que voy a atender más adelante. Van a ver que tiene un poquito más de sentido esto. Sin embargo, una de las actividades o prácticas que tenían lugar en los encuentros entre personas que, sin situarse en alguno de los dos extremos que se han denominado, aunque hagan o haya ya valiosas críticas y objeciones al respecto, como lógica informal y lógica formal, el dar razones, esto es, argumentar, con una finalidad distinta a las de persuadir o demostrar, se encontraría la de convencer. La práctica dialéctica, como el proceso que busca convencer de la verdad o al menos llegar a la mejor respuesta posible, conduciendo el proceso argumentativo a partir de una serie de reglas y convencionalismos que sitúan a los interlocutores en un mismo contexto lingüístico que se asume de base común. Entonces, ya en este momento, las nociones de auditorio, texto, es decir, el contenido en desacuerdo o disputa, y el contexto, adquieren relevancia cuando la preocupación está localizada en la distinción del proyecto lógico. Ojo, ya no logicista, no en un sentido reduccionista, a saber, si la tarea es normar o describir el proceso argumental. Principalmente desde una problematización como las situaciones reales de conflicto, deliberación, negociación, persuasión, disputa, etcétera, es decir, en interacciones reales de prácticas argumentativas, son literal y linealmente realizadas de acuerdo al modelo inferencial de la lógica deductiva clásica, o ¿existen acaso otras formas en las que los dialogantes
o interlocutores dirimen respecto a sus problemáticas, a las cuales no se ajustan, o las cuales más bien, no se ajustan a las formas lógicas que establece la lógica clásica? Bien, cuando nos encontramos en determinada situación en la que perseguimos determinada finalidad, habremos de emplear tantos recursos de los que dispongamos para alcanzar dicho fin, pero también contaremos con una serie de disposiciones, mecanismos y condiciones para la realización de dicha tarea, y estas pues, condiciones podemos comprenderlas luego desde la noción de auditorio, texto y contexto. En un sentido generalísimo, ya que el tema que nos ocupa es un tipo específico de argumentación en un ámbito constituido por prácticas deliberativas. Así que nos limitaremos a señalar al auditorio como aquellos elementos que se encuentran en una condición de interacción. El auditorio, en Perelman, un retórico importante, es el interlocutor en el caso de un encuentro uno a uno, pero también puede ser una serie de interlocutores, aquellos que reciben el mensaje que el orador busca conseguir que se adhieran, ¿no? En este sentido, el auditorio, el que nos da los supuestos iniciales acordados que se requieren para empezar a argumentar, ¿sí? Es decir, en este sentido, otro de nuestros autores importantes es Michael Gilbert, un teórico de la argumentación, precisamente de quien hemos tomado la propuesta de su programa de argumentación multimodal, precisamente para esta charla y para el proyecto como parte de los modelos que se pretenden revisar en este proyecto de estancia, ¿sí? Y repito, porque esto es importante también que lo exponga un poquito claro. Voy a abrir una cita de Gilbert que reza: es el auditorio el que nos da los supuestos iniciales acordados que se requieren para argumentar, para empezar un proceso de argumentación. Y es el auditorio el que proporciona el marco para el contenido y el estilo de argumentación. Aquí ya empieza a verse un poco esto de la relación estilo-modo. Texto como mensaje o contenido del acto o la acción comunicativa se refiere tanto al sentido locutivo como al ilocutivo, entendiendo al acto locutivo como la idea o el concepto de lo que se está diciendo, de lo que se dice, ¿sí? Lo que constituye las frases, las afirmaciones, aseveraciones, el enunciado al que el interlocutor o proponente estarán comprometiéndose. Mientras que el acto ilocutivo, para tenerlo presente, se trata de la intencionalidad con la que el argumentador emite el enunciado, ¿no? Este acto supone una mirada más profunda al ámbito de la argumentación, a su análisis y crítica. ¿Y por qué no? También nos permite traer a cuenta las falacias. Pues como errores de razonamiento, al que se nos aproxima a través de manuales y herramientas didácticas en la enseñanza de la lógica, su presentación desde el paradigma logicista no hace más que sesgar su estudio a errores formales, cuando puede más bien, como nos señalan los teóricos de la argumentación, tratarse de saltos entre una forma o modo de argumentar a otro, y no como el resultado de lo que se ha denominado un error en el razonar.
El contexto estará constituido por una serie de elementos, pues, que configuran la base común entre los dialogantes o los agentes que interactúan en la conversación o comunicación. Esto es el ámbito lingüístico, cultural, ideológico, religioso, político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. La interacción comunicativa que tiene lugar entre personas involucradas en una discusión, que caben por lo regular en espacios familiares o conocidos. Al respecto, Gilbert menciona en un texto traducido al español, sería argumentando se entiende la gente, que edita la Universidad de Guadalajara, dice, las personas no discutimos con todo el mundo, ¿no? Tiene que haber cierta relación, tiene que haber cierto conocimiento del otro para poder establecer el inicio de una discusión, ¿no? Para poder acordar que estamos en desacuerdo. No me voy a poner a discutir con gente que no conozco porque pues eso supondría seguramente otro tipo de situaciones de orden psicológico a lo mejor, ¿no? Entonces, pues ¿quién discute por discutir sin que haya una condición mental subyacente? No lo hacen desde cero. Los discutidores no lo hacen desde cero. Se encuentran pues en un contexto que es compartido por ellos, los dialogantes. Así, estos conceptos antes referidos resultan relevantes cuando se trata de aproximarse a la argumentación no como un producto, sino más bien como un proceso cuya realización va generando nuevos e imbricados ámbitos de reflexión. Es decir, cuando en la cotidianidad, en la vida social, en el encuentro con el otro, directo y sin mediación de modelos normativos para la construcción de diálogos, las formas lógicas en su sentido abstracto y formal no responden con la fidelidad que se esperaría al análisis de algo tan complejo y escurridizo como el lenguaje natural, como ya sea por sus ambigüedades, como por su carácter vago u oscuro, por el uso y las intenciones que éste tenga de forma subyacente o implícita, que puede muchas veces nublar el mensaje al interlocutor. Vaya, ya la historia nos ha dejado en evidencia que ante los tipos de lenguaje y maneras de emplearlo, se han desarrollado modelos que intentan representar formalmente estos razonamientos en resultados de formas argumentales a través del desarrollo de sistemas lógicos que van incorporando nuevas semánticas y estructuras sintácticas como extensiones de un sistema que, aunque en demasía útil en el ámbito de las matemáticas, de la informática, la programación, etcétera, etcétera, por ejemplo, no satisface la necesidad de expresión del lenguaje natural en una situación de discusión o de deliberación cotidiana. La manera, pues, en que la lógica simbólica o formal busca idealizar al argumento como un producto que debe ajustarse a ciertos criterios, principalmente de índole normativo, se vuelve también aquello que lo limita. Pues la formalización, como manera de aproximarnos al conocimiento de las estructuras y las relaciones entre los elementos que componen los argumentos, posee demostrados beneficios que se ven interrumpidos por este afán normativo, ¿no? Así, los teóricos de la argumentación contemporáneos y sus discípulos nos han dado otra perspectiva del estudio de los razonamientos, la descriptiva. En este punto no me afano en intentar exponer la distinción entre filosofía y ciencia, por ejemplo, a partir de sus fines, una normativa y la otra descriptiva por su parte. Esto daría mucho sobre lo que discutir, pero lo que no tenemos que dejar de lado es que las disciplinas que han sido más receptivas a este nuevo enfoque en el estudio de la argumentación, y abro un paréntesis así cortito, este enfoque que replantea
la argumentación retórica y el valor de la retórica en la argumentación, ya no arrancándolo pues de las fauces del sentido peyorativo en el que fuimos, lo tengo que decir también, formados en algún momento, ¿no? Estos malévolos retóricos, ¿no? Que lo único que buscan es engañar, cuando pueden haber otras situaciones ahí que, bueno, pues ya Perelman y toda la nueva retórica ha replanteado, ¿no? Y ha recuperado o explicitado el valor que tiene, ¿no? Decía pues que lo que no tenemos que dejar de lado es que las disciplinas que han sido más receptivas a este nuevo enfoque en el estudio de la argumentación fueron la comunicación y el derecho, por ejemplo, que si no le han sacado ventaja más que la propia filosofía, ¿no? Como en muchos otros temas o ramificaciones emergentes de la filosofía, no siempre aquello que sacude o cuestiona los cimientos de los grandes sistemas filosóficos es bien recibido, ¿no? Sin embargo, es el espíritu filosófico el que, ante la factibilidad de las diversas problematizaciones, a la forma en la que tradicional o dogmáticamente se estudiaban y evaluaban los razonamientos, resulta que han recibido con mayor apertura a las nuevas generaciones esta apuesta rupturista y plural de los teóricos de la argumentación, con los que hoy en día, incluso por fortuna, podemos dialogar. El argumento, entonces, como objeto de estudio, por ponerle una etiqueta, en la rama de la lógica, en la filosofía, contará con una distinción que permitirá incorporar, sin el afán de negar el valor del estudio de la lógica formal. Claro, no significa ahora ya me voy para allá y ya no quiero esto, no, o sea, hay que ampliar. Voy a apelar al mismo Gilbert, ¿no? Cuando nos dice, no se trata de dejar de usar una herramienta o dejar de, digamos, realizar con ciertos mecanismos, con ciertas disposiciones, una actividad por estar haciendo otra. Podemos integrar las herramientas y, ¿por qué no, eficientar la forma en la que damos, pedimos razones, deliberamos, procesamos información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Bien, entonces, sin el afán de negar, les decía, el valor del estudio de la lógica formal, otras vías de aproximación, a saber, la dialéctica y la retórica. Vamos entonces con un poco de calma en este punto, pues es de lo que se trata al presentar esta charla de manera inclusiva, pues las empresas que se han dedicado de forma dominante o tangencial al estudio de los razonamientos, ¿sí? Específicamente de los argumentos, ¿no? Esta separación de los argumentos en lógicos, dialécticos y retóricos nos permiten distar a los argumentos como a partir de su finalidad, de su sentido teleológico, del fin que persiguen. Para ello, y haciendo hincapié en que la representación es el resultado de un encuentro entre las diversas posturas que han presentado los teóricos de la argumentación como Perelman, Olbrecht, Toulmin, Naes, Richer, Gilbert, etcétera, ¿no? Unos más tendientes a la lógica dialéctica como Toulmin y Rescher, y otros más inclinados a la retórica como Perelman y Naes, ¿no? Por dar algunos datos del marco teórico. Así, intentando ser lo más fiel a las nociones de los autores, esta tabla que ustedes tienen en la presentación, que espero que estén viendo, esta tabla es un intento por facilitar de manera visual las distinciones más elementales de las prácticas argumentales que nos permitirá ver de un solo golpe el modelo de argumento, la colocación, la acción y la finalidad. ¿Sí? De esta manera,
la separación no es necesariamente excluyente, pues se considera en este sentido que lo relevante resulta ser aquello que se busca al momento de construir o desarrollar un argumento. Voy un poco a explicar nuestra tablita que tenemos aquí. Y bueno, podemos observar que nuestra tabla está dividida en 4 columnas. Bueno, sí, son 4 porque es la tabla, el otro es parte de la plantilla. La primera se denomina modelo, la cual agrupa las 3 formas de aproximarnos al estudio de la argumentación, al estudio de los argumentos, ¿sí? La segunda columna congrega la manera en la que se colocan los interlocutores, dialogantes o argumentadores. Esta colocación se refiere al desde dónde están ubicados los compromisos que se asumen en la argumentación. Por su parte, la realización podemos ubicarla en la columna de la acción, donde de manera sintética se trata de expresar la operación o ejercicio que tendrá lugar en relación a la última columna, es decir, la finalidad, como aquello a lo que tiende cada tipo de argumentación, lo que se busca, lo que se espera, la meta, ¿sí? Tenemos pues a la argumentación desde el ámbito de la retórica, donde cada uno de los argumentadores estarán colocados en posición en una posición de oposición uno respecto del otro, teniendo como tarea a realizar el esgrimir un discurso que mueva al interlocutor de la posición en la que se encuentra ya o sea, cualquiera de los dos se mueva. Es decir, se adhiera a la afirmación que se le presenta. La finalidad, pues, de la manera retórica de argumentar consiste en persuadir al interlocutor. Y claro, voy a hacer un poco de énfasis en este punto porque el persuadir no tiene una carga negativa, ¿no? Es un recurso del que se puede disponer para alcanzar ciertos fines, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el uso que hace el ámbito jurídico de la retórica y cómo en algunos momentos del proceso del juicio, ¿no? Es más marcada la finalidad de persuadir, por ejemplo, al jurado que el imputado es inocente o es culpable, ¿no? Entonces se trata de mover, ¿no? El persuadir no tendría, porque la función en este caso no es llegar a la verdad, ¿no? Como se estaría entendiendo, sino más bien eh, lograr mover de posición al interlocutor, lograr una adherencia a lo que se afirma. Por ejemplo, mi cliente es inocente, ¿no? Pongamos un ejemplo. Espero que sea un ejemplo que se comprenda o que me pueda explicar en este sentido. Cuando una joven universitaria busca obtener no solamente permisos, sino además financiación para poder encontrarse en un ambiente no académico con congéneres del mismo programa, estoy diciendo con términos eh, o con palabras un poquito rebuscadas. Una muchacha o una chica estudiante quiere permiso y dinero, como dicen, paga, como dicen en Chiapas, para salir de fiesta, ¿no? Entonces, para que más o menos se vea en ese sentido, ¿no? Y más aún si se trata de un encuentro social en el que se les dará la bienvenida como estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura en filosofía de alguna institución. Entonces, la joven intentará persuadir a su papá o mamá para que se adhieran a una apreciación positiva de la práctica del encuentro social. Sin importar los conocimientos que el estudiante tenga de lógica, inclusive de la argumentación, buscará mover a su interlocutor desde una negativa en el permiso y el otorgamiento del recurso financiero hacia la obtención de los mismos, que se siguen de una valoración negativa de una fiesta de bienvenida, claro, ¿no? Podemos darnos cuenta que nuestra joven pupila no busca demostrar la validez de sus argumentos,
Y tampoco pretende, como podría bien ser el caso, convencer en la indagación del mejor curso de acción posible. Es decir, no busca en nuestra novel argumentadora obtener permiso o dinero. Lo que pretende es hacerse legítimamente de la aprobación del ritual de iniciación con la autorización y, de preferencia, el financiamiento requerido, ¿no? Colocados en oposición, en el argumento retórico, ambas partes expondrán una serie de razones e información para buscar mover al interlocutor de la posición en la que parte hacia la que se espera su adhesión. No, no es bueno que vayas a este tipo de cosas porque hay puro desenfrene, muchacha, ¿no? Entonces, cada uno está en su posición y por lo regular son opuestas. Será un ejemplo que yo suelo utilizar en mis clases de lógica porque son las que imparto en la Universidad Autónoma de Chiapas, sobre todo. Era un ejemplo que empleaba, pero que para los estudiantes, y esto a mí me maravilla de estos encuentros en el aula, del contacto con los estudiantes, la sensibilidad con la que detectaban las incoherencias, aunque estuvieran en primer semestre y no tuvieran formación previa en el ámbito de la lógica, detectaban ya con cierta sensibilidad el y por qué tengo que desarrollar un argumento lógico si lo que yo pretendo es otra cosa respecto a la obtención del permiso, ¿no? Pero bueno, no me voy a detener mucho ahí porque estamos empezando. Y bien, colocados en oposición, les decía, en el argumento retórico ambas partes van a exponer una serie de razones e información para buscar mover al interlocutor de la posición en la que parte hacia la que se espera su adhesión. Y en este sentido se habrá logrado la persuasión cuando alguno de los argumentadores haya cambiado de opinión, esto es, se haya movido de posición. Como es conocido, el argumento en su acepción lógica se constituye por una serie de premisas que guardan una relación inferencial, esto es, que se siguen unas de las otras, de las cuales puede deducirse una conclusión, ¿no? Se dice que se sigue una conclusión, que hay consecuencia lógica, etc. El argumento lógico, que es este otro tipo de argumento, se ha estudiado en su dimensión formal en una estrecha relación con las matemáticas, en tanto que la forma en la que se coloca el argumentador frente al argumento es concibiéndolo como una forma de justificar una determinada tesis, debiendo exponer una serie de razones ligadas y concatenadas unas con otras, de cuya verdad, asumida con anterioridad, se diga que se sigue necesariamente la verdad de la conclusión. El argumento lógico, pues, como finalidad, tiene el demostrar una verdad lógica, construir argumentos válidos o correctos que sigan, al menos en la lógica clásica, los principios lógicos de identidad, no contradicción, tercero excluso, incluso hasta el de razón suficiente. El argumento lógico busca demostrar mediante ciertos métodos y principios que entre premisas y conclusión se presenta una consecuencia lógica y una relación de consecuencia lógica, una necesidad lógica que no requiere conocimiento del contenido de las formas argumentales y se satisface solo con la demostración de su validez, ¿sí? Porque de lo que se trata es de probar que la verdad que se asume de las premisas de la conclusión es resultado de o es consecuencia de la verdad de las premisas. Aquí la garantía de certeza será entonces la acción en la que estará centrada esta práctica. Tomemos el ejemplo canónico y por antonomasia de un argumento lógico más allá del famoso todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. No, tomemos otro argumento, como si estudio lo suficiente, aprobaré mis exámenes semestrales. Estudio lo suficiente, por lo tanto, aprobaré mis exámenes semestrales. Cualquiera que haya llevado un curso de lógica básica, lógica proposicional, introducción a la lógica, etcétera, con toda facilidad podrá instanciar la forma argumental y además, mediante métodos específicos y probados como las reglas de inferencia, que prueban los teoremas de un sistema como el modus ponens, podrá sin mayor dificultad formalizar dicho argumento en si P entonces Q, P por lo tanto Q. Así como aseverar que se trata
de un modus ponens, por lo que aplicando la regla se demuestra la validez de la forma argumental. No. Por último, el argumento dialéctico o la argumentación dialéctica supone la presentación de información o afirmaciones divergentes por parte de los argumentadores respecto de algún tema o hecho, en torno al cual habrán de indagar buscando convencer al interlocutor respecto del mejor curso de acción posible. Aquí ya también aparece un cierto guiño al tipo de argumentación en el que estará situada la investigación a realizarse en torno a la deliberación en el ámbito de la bioética. La argumentación dialéctica se ha desarrollado gracias a los aportes del teórico de la argumentación Frans van Emeren, quien con su teoría de la pragma dialéctica nos da las luces para observar las prácticas argumentativas que tienen con todo a negar o dudar, estas prácticas argumentativas que tienen para dar inicio, apertura, el negar la, digamos, comunicación que se plantea, ¿no? Comienza con el negar o el dudar la afirmación que el proponente presenta. De esta manera, la indagación como colocación presupone que el interlocutor habrá de negar o cuestionar la tesis expuesta. No se trata de demostrar quién posee la verdad ni de provocar un movimiento en el interlocutor, sino de un procedimiento que tiene como finalidad convencer a las partes respecto al mejor curso de acción posible, ¿no? En este sentido, antes de engullirnos en la argumentación dialéctica, prefiero agregar otros rasgos distintivos que los diversos teóricos de la argumentación han agregado y discernido de manera clarificadora. Aquí está, por ejemplo, les voy a presentar dos láminas que serían pues, mis tablitas 2 y 3, que son en cierto sentido complementarias. Sin embargo, que para los fines de esta charla y para sintetizar el contenido, porque es amplísimo, en la tabla que tienen ahorita ustedes en la pantalla van a encontrar el modelo argumental, que es un modelo general y su finalidad, ¿sí? Resultando así más sencillo situar las diferencias no excluyentes en las prácticas argumentativas, mientras que la lógica tiene como finalidad el demostrar la validez o invalidez, por ejemplo, de las pruebas por reducción al absurdo. Digo, por ejemplo, con las pruebas de reducción al absurdo, la retórica tiene como tarea última el lograr persuadir a alguna de las partes de adherirse a cierta posición. Por último, la dialéctica tendrá como fin el convencer a los argumentadores que el resultado al que se ha arribado resulta el mejor curso de acción posible, resultado de un proceso en el que se identifican momentos distintivos en la interacción comunicacional, a saber, los momentos que el modelo de la pragmadialéctica de Van Emeren nos propone: conflicto, apertura, argumentación y conclusión. No voy a entrar ahí porque de quien quiero hablar es de Gilbert, ¿no? Pero de ello, si el tiempo nos es favorecedor, hablaremos, ¿no? Ahora bien, y un punto a agregar y que a decir de quien se expone la presente comunicación, me resultó implícitamente sui generis al pasar por alto que los puentes que se tienden entre los tipos de razonamiento y los modelos de argumentación nos llevan a obviar la participación de los agentes epistémicos, los razonadores o argumentadores. Veámoslo así. Para la lógica basta con un ente con la capacidad de razonar y construir argumentos para esgrimirlos, formalizarlos y evaluarlos, para demostrar su validez, etcétera, ¿no? No hay como tal una necesaria interacción. No se niega, pues, pensémoslo así, ¿no? Un autor, ¿no? O un texto clásico
Por ejemplo, Aristóteles, quien desarrolla sus escritos, principalmente los de carácter esotérico, siguiendo sus principios deductivos. En estos casos, el interlocutor de Aristóteles sería, a lo sumo, el soporte material, el papiro, el pergamino, el libro, la tableta, etcétera, ¿no? Otro receptor vendría a poner a prueba dichos razonamientos, a identificar al o los argumentos, diagramarlos, evaluarlos, reconstruirlos, traducirlos, demostrar, etcétera, ¿no? En fin. En el argumento lógico, y aquí está el complemento con esta tablita número 3, en el argumento lógico es suficiente un agente epistémico, ¿sí? El asunto se torna interesante cuando nos encontramos con la retórica y la dialéctica. Si bien ambos demandan la interacción de al menos dos argumentadores, en el caso de la retórica, en función de su finalidad, el impacto como acto perlocutivo, claro, porque también le llegamos a través de los actos del habla a este asunto, ¿no? Puede llegar a dirigirse a grupos grandes o multitudes. Pensemos en la práctica de la oratoria como el ejemplo paradigmático. Mientras que para la dialéctica se recomienda no exceder una interacción uno a uno o grupos pequeños para que se facilite el proceso de indagación. Estos grupos pequeños, a manera de spoiler, pues son estos comités de ética hospitalaria, ¿no? Entonces, ya vamos precisamente en nuestra delimitación. Así, cerrando este primer apartado, yo sé que le tengo que meter candela porque si no, no me va a dar tiempo, sobre todo para que podamos platicar. Cerrando este apartado y esperando que hayan quedado claras las distinciones de los modelos que se encargan del estudio de los argumentos, es necesario agregar una última diferenciación. La concepción del argumento como producto, y esto a mí me aclaró muchas cosas cuando tuve el acceso a estos teóricos de la argumentación, al argumento como producto y al argumento como proceso. Y para facilitar la transición podemos agregar una subdivisión operativa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el argumento lógico se concibe como un producto. No podemos concebir, no podemos pensar en un argumento desde su forma lógica si no es ya un producto, no como algo que está dándose, como algo dado, que vamos a poner a prueba, pero ya está dado, no está dándose, ¿no? Esto es como el resultado de la justificación de una tesis. Al lógico, más que el proceso de construcción del argumento, lo que le interesa es el resultado visible y evaluable en la forma argumental. Por su parte, el argumento como proceso es el que va dándose, realizándose en la interacción comunicativa, en el encuentro o desencuentro entre los argumentadores. Sin embargo, suele identificarse más específicamente a la retórica como al estudio del proceso de argumentación y a la dialéctica como el procedimiento, ¿sí? Como el estudio del procedimiento de los argumentos. Vamos a ver si se aclara un poquito con la siguiente cita. El último punto inmediatamente anterior nos lleva a considerar a la retórica como proceso, específicamente en tanto, y abro cita del texto de introducción a la teoría de la argumentación, en el que participa en un capítulo el doctor Michael Gilbert. Abro cita, se enfoca más bien en las maneras en que la adhesión de un auditorio particular puede aumentar mediante la razón y la argumentación. El fin del argumentador será aumentar la adhesión del auditorio a la particular proposición o posición de que se trate. Cierro cita. Mientras que la dialéctica es identificada como un procedimiento, por cuanto se ocupa de estudiar las etapas que constituyen la argumentación y las interrelaciones entre ellas. ¿Sí? Es decir, tenemos a la retórica
por un lado, como el estudio del proceso este, de adhesión, y aquí como las etapas, en la dialéctica como las etapas, ¿no? Que son precisamente las que les señalaba hace un momento, ¿no? Que propone en su pragma dialéctica Franz van Emeren. A todo esto, podemos agregar que, si bien se han desarrollado y transformado modelos para el análisis de argumentos en su dimensión retórica y dialéctica, como es el caso del modelo de Toulmin y el de la pragma dialéctica de Van Emeren, que van interesándose por describir de la forma más fiel posible los procesos de argumentación que tienen lugar en las interacciones comunicativas que buscan ya sea persuadir o convencer. En este sentido, cabe integrar una serie de elementos que teóricos de la argumentación, como Michael Gilbert, quien con su teoría de la argumentación multimodal, la cual podemos ubicar en el ámbito de la argumentación dialéctica, más específicamente dependiente del modelo pragmadialéctico, pero que expone de forma muy pertinente una serie de consideraciones que hasta la fecha habían escapado en el análisis y estudio de los argumentos, a saber, que hay modos de argumentar, que cuando estamos en un ámbito de indagación, dirigiendo nuestros esfuerzos a la búsqueda del mejor resultado o respuesta de la que podamos disponer, no debemos hacer de lado que hay condiciones subyacentes que van a abonar a la fuerza de nuestros argumentos, como sería el caso de las emociones. Híjoles, y estos son un elemento muy, muy importante en el ámbito de la deliberación, en bioética y más específicamente en ética hospitalaria. La propuesta por ver a la argumentación como una práctica multimodal, además de novedosa, resulta pertinente para estudiar, porque determinadas prácticas deliberativas de quien en un esfuerzo por atender hechos que soportan y aportan importantes consideraciones axiológicas y éticas, es lo que hace que esta propuesta sea interesante y sea una de las primeras que estemos revisando en este proceso de estancia postdoctoral. Bien, para dar lugar a la exposición de la argumentación multimodal de este momento, vamos a ver a la argumentación como un tipo de práctica, y luego de haber intentado, esperando que con éxito, situar las relaciones entre lógica, dialéctica y retórica como modelos que guían la construcción de razonamientos que pretenden cumplir con un fin determinado, ya sea demostrar, persuadir o convencer, pero reiterando que no es una apuesta reduccionista, sino más bien pluralista de los recursos y herramientas de las que el género humano dispone en el mejor de los casos en situaciones de interacción comunicacional. Ahora bien, cuando hablamos de la práctica argumentativa, lo hacemos en un sentido singular o en un sentido plural. Para comenzar, una práctica es, de acuerdo a la definición que establece el diccionario de la Real Academia Española, como un modo de hacer algo, modo o método que particularmente observa a alguien en sus operaciones. Así como la práctica argumentativa puede ser definida como modos de ejecución o despliegue de contenidos comunicacionales en el marco de una interacción en la que se persiguen ciertos fines, la práctica argumentativa como mecanismo que legitima la forma en la que damos o pedimos razones, información, evidencias o compromisos, bajo el presupuesto dicotómico en el que todo aquello que escape a la norma, todos aquellos razonamientos que contengan formal o informalmente un error, serán tildados como falaces y en consecuencia susceptibles de corrección o eliminación. Abriré un paréntesis aquí para intentar ilustrar denominados errores de razonamiento, pues nos van a resultar útiles en momentos posteriores de esta charla. Tenemos en este sentido lo que han sido definidas como las falacias formales, esto es, errores de razonamiento que tienen lugar en una prueba semántica de ciertas formas argumentales o fórmulas de un sistema en donde quienes hemos recibido una formación básica en lógica identificamos, por ejemplo, como la falacia de afirmación del consecuente o negación del antecedente, ¿no?
Estos errores de razonamiento de tipo formal pueden ser probados mediante pruebas semánticas como la tabla de verdad, asignando a cada una de las variables proposicionales un valor de verdad cuya combinación permita demostrar que existe al menos un caso en el que las premisas verdaderas, en el que hay premisas verdaderas, perdón, y también una conclusión falsa. Dicho en otras palabras, esta prueba semántica, perdón, esta prueba semántica permite demostrar que hay al menos una interpretación en la fórmula en la que las premisas tienen un valor verdadero, mientras que la conclusión tiene un valor de verdad falso. Lo que quienes hemos estudiado lógica sabemos que genera invalidez en el argumento, pues viola el principio de necesidad lógica, pues ante premisas verdaderas, la conclusión debe ser necesariamente verdadera. La falacia, pues, aquí muy rapidísimo, ¿no? De afirmación de consecuencias se representa de esta manera, y es posible ver lo que les comentaba. Ya estos son formas conocidas por ustedes. No voy a detenerme en ello. Lo que sí es que yo quisiera señalar que, por su parte, los errores de razonamiento propios de la lógica informal, que conocemos como falacias informales, supondrían más bien dificultades en el momento de la deliberación en el lenguaje natural, ¿no? En la argumentación, ¿no? O en el argumento en el lenguaje natural, considerando su pertinencia, ambigüedad, vaguedad e inclusive la oscuridad del lenguaje. Por ejemplo, estas falacias que ocurren cuando se dice que hay una apelación indebida, ¿no? Esta apelación indebida, por ejemplo, a la voz del pueblo o a la mayoría, ¿no? Esta falacia ad populum, ¿no? O otra falacia, en donde de forma indebida se recurre, por ejemplo, a la emoción, ¿no? A las emociones, a la misericordia, a la piedad, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos errores? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce estos errores? ¿Por qué los identificamos o los tildamos como errores? Como errores, bueno, les comentaba también anteriormente que los errores de razonamiento en Gilbert vienen a ser más bien saltos que no resultan pertinentes entre un modo de argumentar y otro. No es que haya un error porque esté mal, ¿no? No es en un sentido maniqueo, sino que se estaba argumentando de un modo y de repente el interlocutor da el salto al otro, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer, ya nos lo va diciendo en su texto de Argumentando se entiende la gente, nos va diciendo lo que hay que hacer es regresarnos, ¿no? A ver, por ahí no era el asunto, estamos argumentando en un diálogo de persuasión, por ejemplo. Bueno, o estamos argumentando lógicamente, ¿no? Visceralmente, etcétera. Ahorita lo vamos a ver rapidísimo. Ahora bien, el cuestionamiento sobre el sentido singular o plural de la práctica argumentativa me permite transitar hacia una problematización que abre la siguiente interrogación cuando argumentamos. Cuando argumentamos siempre lo hacemos de la misma manera. Para ilustrar las raíces de esta cuestión presentaré una serie de ejemplos, creo que algunos los voy a omitir, situaciones de la y en la vida cotidiana con los que podremos seguramente identificarnos. Consideremos, por ejemplo, intentar obtener un ascenso salarial en la organización en la que nos encontramos, o cuando nos enfrentamos con algún listillo que se mete en la fila del cine bajo el argumento de tener amigos que le habían apartado su lugar. Tengamos en cuenta, por ejemplo, la búsqueda de un descuento en alguna compra o un par de puntos de vista distintos frente a un tema que puede resultar problemático. O en tener que decidir a quién le corresponde pagar la cena de luego lo de la última salida, o a quién debe estar a cargo de las finanzas del hogar, etcétera, etcétera. Podríamos sostener que para tratar argumentativamente cada una de estas situaciones antes expuestas, resulta suficiente
que nos conduzcamos siguiendo las reglas que las formas válidas de los argumentos lógicos, como por ejemplo los silogismos categóricos, ¿serían suficientes estas formas para conseguir que mi interlocutor se adhiera a mi punto de vista o impresión sobre el valor estético de una película de arte? ¿Resulta un modus tollens lo suficientemente persuasivo para evitar una acción? ¿Es la reducción al absurdo un método, no digamos lícito o viable, sino pertinente o factible, para demostrar que se posee la verdad en una discusión entre amigos? Es pues este punto en el que pretendo abonar una flexibilización de la dimensión dicotómica entre el normar o describir, en el que y respecto al cual han discurrido tanto lógicos como teóricos de la argumentación. Desde una nobilísima apreciación, en toda mi inexpertise, perdón, los extremos de esta dicotomía encontrarían en la función regulativa una forma de mediar la tensión entre la dirección que deben seguir las investigaciones en torno a la argumentación y la práctica, o para acercarnos a nuestro asunto de interés, a las prácticas argumentativas. La siguiente presentación, pues, así me hace posible identificar los elementos implicados en esta disyuntiva. Tenemos un esquema en donde en dicha función regulativa, que es la que se encuentra justamente debajo, están las funciones normativa, regulativa y descriptiva. En dicha función regulativa es donde, a parecer nuestro, se inscribe el programa de Michael Gilbert. En su texto Argumentación multimodal, traducido por el doctor Fernando Leal Carretero y que constituye el capítulo 4 de la obra titulada Introducción a la teoría de la argumentación, editado por la Universidad de Guadalajara, que pertenece a una colección también dedicada a estos temas que se denomina Tablero de Disertaciones, que se ha publicado en 2018 bajo la coordinación del doctor Leal Carretero, el doctor Ramírez González y el doctor Fábila Vega, todos ellos pertenecientes al Departamento de Filosofía, fueron mis maestros, todos ellos en la licenciatura, y regresar a casa siempre es agradable, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma ODG. Aquí Michael Gilbert comienza apuntando que más allá de limitar el contenido de las prácticas argumentativas a la comunicación verbal, debían también integrarse a las consideraciones de dichas prácticas a la comunicación no verbal y o las llamadas ramificaciones contextuales. Identificar la argumentación como una interacción más que su mero resultado, ya que ante la idea de argumento como proceso o procedimiento y no como producto, al menos esto nos permite no ser exclusivos y excluyentes. Gilbert nos señala al respecto. Abro cita. Es solo recientemente que se ha enfocado la atención sobre la argumentación como algo emprendido interactivamente por dos personas, y continúa diciendo. El enfoque se ha vuelto la característica clave de la teoría de la argumentación contemporánea. Sin embargo, parece haber dos supuestos omnipresentes que atan este nuevo enfoque a sus raíces. El primer supuesto es que la argumentación es esencialmente racional, donde racional se toma como razonado. El segundo es el contexto social, la motivación psicológica y los otros asuntos que afectan el proceso argumentativo y que son inherentemente periféricos a la noción de argumentación. En este esquema, pues, yo intento retratar precisamente estas funciones como para poder ubicar la manera en la que la función regulativa en el estudio de la argumentación, ojo, es que esto es para mí lo que me ha resultado bastante revelador, ¿no? La función regulativa en el estudio de la argumentación que propone Gilbert no es, estaría precisamente mediando, ¿no? Entre estas funciones tradicionalmente vistas como la función normativa, que está estrechamente relacionada con la tradición del trabajo filosófico, que tiene que ver con no describir al mundo como es, sino señalar cómo debería ser, ¿no? Mediante la especulación. En cambio, pues,
por lo general, por eso también señalaba yo en algún momento en la charla, que pues los campos del conocimiento que recibieron esta transformación del estudio de la retórica como una forma de argumentación en la nueva retórica de Perelman, pues no fue la filosofía, fue las ciencias, específicamente el derecho, las ciencias sociales, pues la comunicación, cuando ya la filosofía, bueno, después de, de, de un tiempo, bueno, ya estamos interesándonos, ¿no? En ello. La función normativa, estudiar, por ejemplo, la argumentación, dedicarnos al estudio de la argumentación desde una función normativa nos llevaría a un cómo debe ser el proceso de argumentación, cómo debe ser el proceso deliberativo, que nos va a dejar desembocar de forma irrefrenable en un dogmatismo, ¿sí? Pero tampoco se trata únicamente, sí, reductivamente hablando, de estudiar a la argumentación desde función descriptiva, es decir, únicamente abocarnos a la forma en la que se dan estos procesos de argumentación, el lugar que tienen los procedimientos en la argumentación, porque, o en las interacciones comunicativas, porque pues finalmente sería un estar describiendo, y bueno, ¿en qué momento se construye algo que permita regular, ¿no? Y esta función regulativa en el estudio se trataría principalmente de, a partir de este viaje de ida y vuelta entre la función normativa y descriptiva, de construir o generar un producto o un modelo, es que no quiero decir producto, pero ya lo dije, un modelo que permita mejorar la forma en la que se delibera, ¿no? No decir cómo debe deliberarse o cómo se está deliberando, sino cómo podríamos mejorar a partir de lo que se tiene como base teórica y la base empírica, bueno, mejorar este proceso. Pero voy a continuar. La argumentación, citando nuevamente a Gilbert, debe verse como una interacción que utiliza mucho más que los tradicionales medios racionales para convencer o persuadir. Cierro cita. Para nuestro autor, la frontera que distingue la finalidad de convencer y persuadir debe desdibujarse. Pero de ello pues hablaremos en otra ocasión. Lo relevante de su propuesta es que nada queda fuera a la hora de argumentar, ni siquiera lo no racional. Vaya, echamos de mano de donde podamos, ¿no? Tenemos, continúa Gilbert, abro cita, la intención de tratar la argumentación como una actividad humana más que como un ejercicio lógico. Debemos hacer espacio para aquellas prácticas realmente utilizadas por los argumentadores. Al proceder así, debemos tratar hasta donde ello sea posible de separar lo normativo de lo descriptivo y de recordar en todo momento que los teóricos de la argumentación procedemos en gran medida de un grupo profesional altamente racional que valora el razonamiento lineal por encima de los otros modos de comunicación persuasiva, ¿no? Cierro cita. Devolviéndonos esta función regulativa que expresamos con anterioridad e intentando matizar las palabras de nuestro autor, no se trata de negar una tradición o el constitutivo de nuestro contexto histórico como lógicos, sino que nos invita a abrirnos a otros modelos para el estudio de las formas en las que razonamos y argumentamos. Por ello, para ocuparnos sobre la indagación de cómo argumenta la gente, debemos considerar cuáles son los materiales, evidencias, modos de comunicación, maniobras, falacias y dispositivos persuasivos de las que la gente echa mano realmente. Estos son los señalamientos que nos hace Michael Gilbert. Yo sostengo, nos señala seguidamente el autor, que en muchas situaciones el ego, el físico y la intuición juegan papeles integrales a la situación comunicativa y argumentativa, y que desechar estas cosas como periféricas o peor aún como falaces no está justificado y además es negligente en vista de las prácticas humanas reales. Por lo tanto, el estudioso de la argumentación debe entender
etiquetar e identificar las formas de la argumentación que se usan y no solamente las aprobadas por los lugares oficiales, ¿no? Claro, yo por ahí en alguna clase comentaba, híjole, no me voy a poner a argumentar, ¿no? O a intentar defender una tesis eh, eh, antirreligiosa, pues, con mi abuelita cuando la acompaño a misa, ¿no? O sea, también, eh, pues tengo que situarme. Respecto a los modos de argumentar, bien nos marca el autor, abro cita, sugiero que las argumentaciones puedan categorizarse total o parcialmente mediante un modo. No mediante un modo, perdón, sino mediante 4 modos distintos e identificables. Es que estoy ahí, es que no le moví la lámina. Ya me estaba yo emocionando. Estos modos son, aparte del modo 1, que sería el modo lógico en el sentido que se ha descrito, ¿no? Premisa, conclusión, lineal. Estaría el modo 2, bueno, o el modo emocional, que se relaciona con el ámbito de los sentimientos, el modo visceral, que procede del área de lo físico, y el modo quiseral, derivado del término japonés ki, que significa energía. Quienes vieron a Dragon Ball y conocen a Goku, saben ya, comprendieron de qué hablo, ¿no? Con lo del ki. Entonces, cubre el campo intuitivo y no sensorial, ¿no? Lo anterior, en virtud de que identifica a la argumentación como una subespecie de la categoría más general que sería la comunicación humana, ¿sí? En este sentido, bueno, la comunicación humana es el conjunto o el universo en donde entra en los razonamientos, y dentro de los razonamientos, bueno, la argumentación como un tipo de razonamiento que se estudia, bueno, ya vimos, desde una perspectiva lógica, desde una perspectiva retórica o desde una perspectiva dialéctica, ¿no? Este programa sostiene que los argumentos pueden darse casi completamente de un modo y no ser en absoluto accesible a métodos de análisis argumental perteneciente a otros modos, ¿no? Continúa aquí la cita, pero en el caso de un acto ilocutivo, esto es una intención, puede ser argumental siempre y cuando sean comunicados con una intención de disenso, ¿no? En una interacción comunicativa, comprendemos la comunicación como parte de una argumentación interactiva y como componente argumentativo de un contexto argumental más grande. Esto nos lo dice Gilbert. ¿Por qué? Bueno, pues porque dicha comunicación está dirigida hacia un fin que integra el problema, que es mucho más amplio que el punto de vista, ¿sí? Este punto de vista que en el caso, sería el caso particular, y para ubicar una estructura argumental, dicho punto de vista sería la conclusión, ¿sí? Es decir, tenemos un punto de vista y este punto de vista es digamos, la creencia, la afirmación que se tiene, el enunciado que se genera, el compromiso que se asume, mientras que el fin es más amplio. Teniendo en cuenta, en una interacción comunicativa, pueden presentarse distintos argumentos y modos de argumentar, diferenciándose entonces el carácter ontológico del fin y el punto de vista, ¿sí? Nuevamente, el fin es algo que es más amplio que el punto de vista, y a donde suelen dirigirse, digamos, todos los mecanismos y disposiciones argumentativas, ¿no? O deliberativas, que parten precisamente de aquello que se está afirmando, ¿no? A lo que se comprometen. En un proceso de argumentación pueden identificarse
diagramarse, evaluarse e inclusive ponderarse diversos argumentos en, ¿por qué no?, distintos modos de argumentar. El autor aquí nos pone distintos ejemplos para exponer los rasgos distintivos de cada uno, en donde debemos señalar que además, que más que un error de razonamiento, la falacia sería ubicada como el salto entre un modo y otro de argumentar, situados en un punto de vista. Nos recordemos, el punto de vista es particular, la finalidad es general. A veces es explícita, muchas veces es implícita, ¿no? Estamos peleando, no sabemos ni por qué peleamos hasta que se hace evidente, se hace patente la finalidad, ¿no? No sería como tal un error, quizás, sino más bien una estrategia a la que el interlocutor no está dispuesto cognitiva o actitudinalmente a seguir, ¿sí? Es decir, el que en la interacción comunicativa, yo estoy, por ejemplo, argumentando en torno a una negociación, que sería como un tipo de discurso, no los toco en este momento, pero digamos argumentando en un marco, en un tipo de discurso, de un modo, que estoy argumentando de modo lógico y de pronto doy el salto al modo emocional, ¿no? Y el interlocutor dice, ahí hay un error porque el interlocutor no me va a seguir, no me quiere seguir, no está dispuesto a seguirme, es decir, ok, estás trayendo a colación, estás echando mano de nuestro parentesco, por ejemplo, para, no sé, no pagar una propiedad o no sé, cualquier situación. Nos centraremos en la argumentación multimodal que nos presenta Michael Gilbert con el objeto de ir situando su papel en el ámbito de la deliberación bioética. Ya nos vamos aproximando. Esta parte estuvo un poquito robusta porque sí me interesaba mucho centrarme en la relación lógica, dialéctica, retórica y poder ir aterrizando un poco más para que tuviera sentido, ¿no? Con el objeto de ir situando su papel en el ámbito de la deliberación bioética, les digo. No sin antes pasar por una brevísima delimitación de la bioética a la que nos limitaremos, ¿sí? Porque la bioética es global, ¿no? Pues bien, el modo lógico se refiere a un modo lineal, modelable de acuerdo a los parámetros de premisa-conclusión, es decir, bueno, así como demostrable de acuerdo a métodos y principios que se han desarrollado para ello. Por su parte, aquí ya lo empiezo a presentar un poco. El modo emocional de la argumentación pone especial atención en aquellos contenidos comunicacionales periféricos. Esto es el lenguaje no verbal, por ejemplo, ¿no? Estoy negociando un aumento de salario, de categoría, en mi institución, porque tengo gastos médicos importantes, expongo las razones académicas que justifican mejorar mi condición laboral, ante la negativa, bajo la cabeza y suelto una lagrimilla, y entonces, ¿no? Estoy echando mano de un modo emocional en la argumentación que está teniendo lugar en esa interacción, ¿no? Pues estos contenidos comunicacionales periféricos son el lenguaje no verbal, el tono de la expresión, la emoción, las manifestaciones precisamente que muestran, pues, que se está echando mano del modo emocional. El modo visceral de la argumentación reconoce todas las circunstancias que rodean al argumento, ¿no? Del escenario, las disposiciones, el contexto, ¿no? Es decir, el modo visceral estaría empleándose cuando, por ejemplo, pudiera, es un ejemplo, señalar un tema de violencia de género al no recibir, por ejemplo, o no conseguir convencer a mi interlocutor de mejorar mi condición laboral, ¿no?
Entonces, bueno, estoy echando mano del modo visceral de la argumentación. Por último, pero no por ello menos importante, presente en los modos, sí, en plural, en los que realizamos las prácticas argumentativas, es la más sinuosa, pero también intrigante modalidad, el modo quiseral de argumentar. De este modo, este modo es de carácter energético, orgánico y está situado en un tipo de intuición, es un latir. Eh, por ejemplo, el ejemplo que nos pone Gilbert en argumentando, no, en el de argumentación multimodal, el ejemplo que nos pone del modo quiseral, no visceral, sino el quiseral, el de la energía, decía, bueno, es una pareja que están eh, viendo la compra de una casa y uno de los integrantes de esta relación lo que hace es decir que no desea adquirir esa casa, aunque su pareja está muy entusiasmado o entusiasmada por adquirir esa casa, dice que no desea adquirir esa casa porque hay algo que no le late. Eh, desde evaluándolo desde el modo lógico, pues no es coherente, no tiene sentido, es inválido ese tipo de razonamiento, pero es que precisamente el modo lógico no es el único modo en el que estamos eh, argumentando. Imagínense, por ejemplo, que es el novio, ¿no? El que dice, la casa no me late. Sigamos viendo, pero la novia dice, no, es que esta casa, me gustó mucho, ¿no? Y luego empieza a dar, digamos, cierta información que le permite al novio darse cuenta, digo, pensando en el mejor de los escenarios, que ambos se han formado en lógica, en argumentación, y el novio se da cuenta de que eh, la novia ha cambiado al modo emocional cuando le manifiesta una posición cabizbaja, ¿no? Una disposición cabizbaja y triste, melancólica de su fisionomía, pero además dices que pues cerca de acá viven mis papás y sería muy importante para mí contar con su apoyo cuando tengamos familia, ¿no? Pero pues estaría dándose, ¿no? Esta interacción comunicativa con estas características que pues, sería importante no dejar de considerar, ¿no? Este, Trataremos un poco al final de nuestra presentación en la argumentación multimodal, en el ámbito de la deliberación bioética, algunos rasgos más generalísimos y si nos alcanza el tiempo, su pertinencia. ¿De acuerdo? Ay, voy a tratar para que tengamos chance. Es que esto se pone buenísimo. Estos dos últimos puntos son los más cortitos, ¿vale? No se me desesperen. Ahí voy. Au. Eh, la bioética, como rama de la ética aplicada, no constituye el tema central de nuestra charla. Por ello daré saltos olímpicos en su delimitación, ¿vale? O sea, no es un tema de bioética, pero pues sí es importante situar y delimitar esta charla, ¿no? El término bioética aparece en la literatura especializada como un neologismo acuñado por Van Rensselaer Potter en el 71 en la obra titulada Bioética, Puente hacia el futuro. Aquí Potter, sí, como Harry Potter, por eso se me hizo fácil aprenderme su apellido, engloba la disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los valores humanos. Esto es el resultado de una preocupación genuina sobre los principios que rigen en la actualidad del ser humano y su relación con la vida humana y no humana, así como con el medio ambiente. ¿Sí? La bioética se entiende como una rama de la ética aplicada cuya encomienda consiste principalmente en reflexionar, presentar normas y políticas públicas para regular y resolver temas de la vida social y de las ciencias de la vida, pero de forma más relevante, tiene la tarea de deliberar sobre dichos temas.
Perdónenme, pero no me digan que los filósofos que tenemos formación en lógica y que estamos por ahí haciendo nuestros pininos en el ámbito de la argumentación, no somos pertinentes para estos ámbitos. Claro que sí, necesarios, ¿no? Con toda humildad lo señalo, ¿no? Y hago hincapié en la deliberación como una de las más relevantes tareas de la bioética, con base a la afirmación que expone Herrera Nuño en su capítulo Bioética y Desarrollo Humano de las obras Dilemas de la obra Dilemas Bioéticos, Memoria del primer encuentro en bioética, editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México, donde sostiene que, y me encanta, la verdad es que sí, la bioética es en esencia deliberación. La bioética se apunta como una ética global porque instala en la sociedad la confrontación plural de ideas y la democracia como un elemento clave en la globalización. A razón de ello, nos señala el autor, la bioética global no debe considerarse como sinónimo de la ética médica. ¿Sí? Por ello, la deliberación en el ámbito de la ética biomédica debe ubicarse como contenida en la bioética. La bioética es más amplia, es global. Donde esté el ser humano y tenga relación con animales no humanos y con el medio ambiente, tiene que haber bioética, ¿sí? Tiene que haber una reflexión sobre la forma en la que nos relacionamos con pues, nuestro planeta, ¿no? Y las cosas que habitan en ella, de la que habrá de tomar sus principios y fundamentación. Pero ¿cuál es el lugar de la deliberación en el hecho biomédico? Lo primero que debemos hacer es delimitar el campo de interés que nos ocupa. Tenemos a la bioética como el concepto más general, conteniendo a la ética médica, que a su vez organiza y distingue en dos ramas, su rama hospitalaria y la otra dirigida a la investigación. Es decir, la ética hospitalaria y la ética de investigación. Ojo, me refiero a la investigación médica, cuyos protocolos incluyen apartados de experimentación en y con seres humanos, que sale en estos momentos de nuestra charla. Entonces nos quedamos con la hospitalaria. Justo eso, tienen toda la razón. La bioética, como nos define Otois, cubre un conjunto de búsquedas, de discursos, de prácticas generalmente multidisciplinarias. Hay filósofos en los comités de ética y de bioética hospitalaria y de investigación, claro, ¿no? Y debería de haber más participación. Y que tiene por objeto clarificar y, si es posible, establecer una recomendación como el mejor curso de acción posible. Ya lo fueron ubicando, ¿verdad? Lo que les estaba yo diciendo. Bien, en México estas tareas son reguladas por el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética y participan muchas dependencias. Ni siquiera me voy a poner a rezar ahí el montón de dependencias de gobierno, asociaciones nacionales e internacionales, montón. Pero lo importante es que estas organizaciones, estas dependencias, tienen actividades que consisten, de acuerdo a lo que establece el sitio del Gobierno Federal de México, opinar sobre políticas públicas y la norma en materia de bioética establecidas en instituciones de salud pública. Proponer el estudio de temáticas de actualidad y de interés público. Opinar sobre la determinación de los temas prioritarios y las líneas estratégicas que rigen el actuar de la Comisión de Bioética, ¿no? La bioética en el campo de la medicina nos habla de un carácter creativo para afrontar los problemas en la práctica médica, además de los conflictos morales que pudieran generarse. De ahí que los comités de ética hospitalaria tengan la encomienda de dar asesoramiento al personal de salud en general sobre o ante los problemas morales, porque en las situaciones cuando hay un conflicto moral, hay que deliberar, ¿no? Hay un caso clínico, hay un diagnóstico, hay un curso de acción y hay que hacer una ponderación, ¿no? Pero esta ponderación pues, tiene que estar argumentada, ¿no? La revisión de teorías y conceptos que les permitan formular criterios ante un hecho clínico o biomédico, teniendo como recurso principal a la deliberación. Ahora bien, de las diversas propuestas metodológicas en bioética, que han habido muchas, es harina de otro costal, la que más se adecua
es, y sin afán de entrar en detalle, primero por el tiempo del que disponemos en esta sesión y en segundo lugar, bueno, porque quedaría de verles demasiado, porque la verdad es que mi inexpertise en el tema me expondría vergonzosamente a nivel internacional, ¿no? Sería en este caso la teoría moral basada en principios propuesta por Beauchamp y Childress. La ética principalista, en este sentido, permite establecer la identificación de valores de conflicto asociados con las particularidades de cada caso clínico. La bioética como práctica deliberativa en los comités de ética hospitalaria se establece para resolver conflictos morales que derivan en la decisión sobre el mejor curso de acción posible o su recomendación. En este sentido, y como una especie de reconocimiento a mi asesor de esta estancia, pues el doctor Alberto Cuauhtémoc Mayorga Madrigal es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, integrante de comités de bioética, fundador de la maestría en bioética de la Universidad de Guadalajara. Bueno, ese es su línea, ¿no? Y también es muy bueno en argumentación. Entre cuyas líneas pues están la bioética y la teoría de la argumentación en su capítulo titulado, ojo, y esto es muy importante porque vuelve pertinente el momento en el que yo les hablaba de la función normativa y la función descriptiva del estudio de la argumentación. En el capítulo que el doctor Mayorga presenta en un texto más amplio, se titula Del manual a la deliberación en la ética clínica. De la dimensión normativa, porque un manual es normativo, ¿no? A la deliberación. ¿Sí? Nos presenta de forma puntual y clarificadora que un modelo de la bioética deductivista, este modelo de bioética deductivista corresponde se corresponde al modelo lógico, corresponde a la argumentación lógica, ¿sí? Y bueno, es un modelo de bioética deductivista porque lo que se intentaba era precisamente normar el proceso deliberativo, pero el doctor nos señala, este modelo de bioética deductivista resulta inviable por dos grandes motivos. Primero, que no hay proposiciones universalmente aceptables de las cuales partir. Y el segundo, que no hay situaciones idénticas en los casos clínicos. Y continúo, ¿no? Me refiero al modelo deductivista justamente para precisar la relación con el modo lógico que tiene lugar en el programa de Gilbert, del cual hemos hablado anteriormente, incluso con el tipo de argumento lógico. El modelo de bioética deductivista se estructura de la siguiente manera, para tratar de ejemplificarlo, ¿no? Primero se expone el caso, luego se identifica el conflicto, posteriormente se identifican las proposiciones de partida, y esto es fundamental porque son precisamente los elementos que integran este modelo PC, ¿no? Premisas, conclusión. En cuarto lugar, si el conflicto es una instancia de la proposición de partida, se concluye en consecuencia. O sea, lineal, ¿no? Si A, entonces B, A, por lo tanto B, ¿no? Sin embargo, apunta a nuestro autor, el doctor Mayorga, y abro cita, un modelo deductivo es fructífero en ética cuando se han recabado suficientes datos y a partir de ahí se establecen conclusiones como directrices para establecer propuestas o recomendaciones. Pero de allí no se sigue que, dado que un caso se resolvió de manera satisfactoria, otro similar tendrá que seguir los mismos derroteros. Cierro cita. El punto o las proposiciones de partida deben cumplir con los siguientes criterios si es que se busca resolver el conflicto moral. Recordemos que esto en relación al modelo bioético deductivista, ¿sí? Y es lo que tenemos en nuestra laminita. Primero, debe encontrarse bien fundamentada, esto es contar con los datos, información, historial clínico y cualquier otro contenido de comunicación que pueda servir como fundamento. En segundo lugar, debe poseer precisión conceptual. Ay, ¿qué se me está moviendo esto?
Las proposiciones de partida, sí, sí, sí. Precisión conceptual, que se compartan bases comunicativas claras entre los deliberantes. En tercer lugar, deben ser razonable, lo que quiere decir que deben de tener elementos discutibles o deliberables. En términos popperianos, tiene que ser falsable, ¿no? O sea, como para poner un ejemplo, ¿no? Considerar las particularidades, esto es, resaltar los rasgos distintivos de cada caso, identificar, pues, todas las variables que están integrando el hecho clínico y el hecho biomédico que está en consideración. Y por último, deben proveerse buenas razones, es decir, se debe justificar la particularidad del caso. Las complicaciones a las que este modelo apunta, o al menos una de ellas, es a la de caer en una falsa generalización o en la falacia de accidente. En otras palabras, las dificultades para el desarrollo o implementación de un manual de bioética son que se encontrarían en la dimensión normativa, lo que conllevaría a una situación que podría poner en riesgo los derechos humanos, entre otros, ¿no? Incluso la violación de los principios bioéticos, ¿no? Desde esta ética principalista, ¿no? Un manual que norme distaría entonces del desarrollo de un modelo que desde la representación de la realidad o realidades de la práctica deliberativa de los comités de ética hospitalaria tenga como objetivo coadyuvar a mejorar la manera en que se delibera en comités multidisciplinarios para alcanzar el acuerdo. Claro, pues considerando en este sentido los aportes que las investigaciones de los teóricos de la argumentación lógicos y otros que se han abocado al estudio de los razonamientos han abonado. Aunque podemos también ingresar por los tipos de diálogos estudiados no solo por los teóricos de la argumentación como Gilbert, sino también, por ejemplo, por Douglas Walton desde una perspectiva dialógica, más bien centrada en su noción de compromiso. Este asunto puede quedar incluso como pretexto para otro momento, ¿no? Finalmente, en este punto, logran encontrarse los planteamientos iniciales de nuestra charla, la que nos remite al cierre de nuestra presentación y en la que buscaré dar algunas notas sobre la argumentación multimodal en el ámbito de la deliberación bioética, específicamente en la deliberación de comités en bioética, ¿no? No en deliberación en bioética en general, sino específicamente en comités de ética hospitalaria. La práctica deliberativa se realiza teniendo como punto de partida un problema práctico con consecuencias futuras. Se trata de que cada integrante coordine y pondere sus objetivos y acciones personales para decidir sobre el mejor curso de acción posible para alcanzar el acuerdo mediante la deliberación. Y para ello, en el disenso, los argumentadores, colocándonos en la ilustración de este ejercicio, en la argumentación dialéctica, no lógica ni retórica, para los fines distintos a la proximidad de convencer de un acuerdo, dispondrán de una serie de recursos, mecanismos y estrategias en el acto comunicativo, permitiendo así, a partir de la caracterización de los fines de la deliberación, estudiar el modo en el que se lleva a cabo la argumentación como proceso. La argumentación multimodal aporta bases de estudio más amplios de las prácticas deliberativas, dejándonos ver que ante la innegable presencia de elementos periféricos, que se pueden integrar como parte de los vehículos comunicativos implicados en la deliberación del hecho biomédico, de la ética hospitalaria, que pueden ser una expresión, aunque sea micro, facial, el desgaste emocional del paciente o cuidadores primarios, el silencio, el uso de la fuerza, que cuando el paciente, por ejemplo, insiste en quitarse las puntas nasales, por ejemplo, pues una situación personal donde el paciente está ya ha decidido autónomamente, este es un principio, el principio de autonomía, no seguir con el tratamiento, no quiere recibir oxígeno porque lo ya está, ¿no? Listo, preparado, está quitándose las puntas nasales, ahí hay una comunicación, ¿no? Que no puede ignorarse, etcétera, ¿no? Pero también participan variables como los principios de autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia, el contexto, las ideologías, la cultura, el historial clínico, los contenidos comunicacionales, la historia personal de los involucrados, etcétera, etcétera. Y esto hablando únicamente, por ejemplo, en la dimensión de la relación paciente, cuidadores primarios, secundarios,
equipo médico, ¿no? Pero además pueden haber casos en los que tienen que deliberar en un comité, no sé, en relación a trasplantes de órganos, en relación al tratamiento, en relación bueno, no sé, ¿no? No es, recuperando a Gilbert, a Brosita, asunto del teórico de la argumentación, el juzgar la validez de tales fuentes, sino más bien entender cómo se usan en interacciones argumentativas. Esto a mí me encantó, la verdad. Cierro cita de Gilbert. Y es precisamente en este sentido que se desarrolló bajo la tutela del doctor Mayorga Madrigal el proyecto de investigación postdoctoral titulado Modelo argumental para la comunicación hospitalaria en el ámbito de la deliberación bioética, protocolo basado en la práctica argumentativa, teniendo como tarea revisar otros modelos para el estudio de la argumentación, como el modelo dialógico, la pragmadialéctica, los modelos de Toulmin, incluyendo los que se han modificado, estando justo en ello en el contexto de nuestra intervención. Es decir, estando en ese proceso, por eso les comentaba, la estancia es de 12 meses, han transcurrido 2, no, noviembre, diciembre, sí, 2, y estamos en ello. Este es bueno, lo del proyecto, ¿no? Ya, finalmente, ya, estamos casi cerrando. Finalmente, y a manera de conclusión, una de las cosas que me deja el trabajar en esta charla, el trabajar, me refiero a ponerme a escribir, se dieron cuenta que me puse a escribir cuando yo no estructuro ni organizo mis ideas, parezco, sobre todo por la época, árbol de Navidad, se enciende un foco, se apaga otro, así ando por la vida. Entonces me forzo a organizarme y a estructurarme. Y son experiencias que me encantan, me fascinan, ¿no? Pero bueno, ya ven, por eso tengo que seguir el guión. Finalmente, y a manera de conclusión, quisiera decir, no hay una relación ni jerárquica, ni excluyente entre lógica, argumentación, dialéctica, retórica, formas de estudiar las maneras en las que los seres humanos razonamos, construimos argumentos, tenemos interacciones comunicativas. No hay, a mi parecer, una relación jerárquica ni excluyente. Voy a usar una metáfora, la metáfora del fútbol que solía decirme mi señora madre, no porque le gustara el fútbol, sino porque pues, me decía, o sea, ¿cuál es la finalidad de irle a un equipo o de irle a otro? Al final de cuentas es un juego, es el mismo juego, ¿no? Claro, pues es muy bonito cuando te peleas al salir del estadio, ¿no? Pero bueno, tenía cierto sentido lo que me decía, ¿no? El justo medio, que ha sido una enseñanza aristotélica, no digo que para mí, pues para la humanidad, nos permite transitar hacia la dimensión empírica como filósofos. Esto lo estoy diciendo desde nuestra formación como filósofos, que nos dicen, a ver, usted no es científico de laboratorio que va a agarrar una probeta, una matraz y esas cosas. No, no, no. Usted a pensar, ¿no? Bueno, el justo medio nos permite transitar hacia la dimensión empírica sin obviar u olvidarnos de las bases y la necesaria reflexión filosófica. También los compromisos que esto implica, ¿no? La argumentación multimodal parece habilitarnos para reconocer dimensiones ocultas, pero que pueden resolver las prácticas deliberativas como, por ejemplo, reconocer el modo emocional desde el cual un paciente podría bien argumentar la solicitud de la interrupción de un tratamiento que solo prolongará su vida y no le recuperará más bien la salud. Y por último, quienes nos formamos en lógica a la usanza tradicional y nos hemos encontrado en situaciones en las que el modelo lógico crítico no se ajusta necesariamente a las interacciones comunicativas, porque me ha pasado muy seguido, más de lo que yo quisiera reconocer. Por ejemplo, en algún desacuerdo con nuestra pareja, ahí es donde siempre pierdo, antes de quedarnos sin herramientas, como bien señala Gilbert, abro una cita cortita,
debemos hacernos de más. Muchas gracias. Espero que haya sido, perdónenme, es que luego soy bien parlanchina. Espero que haya sido claro el punto. Ahí está. Muchísimas gracias, Diana, por esta interesante charla. Tenemos todavía un tiempo para preguntas. Damos la palabra a quien quiera que desee plantearle una pregunta a la conferencista invitada. ¿Alguna pregunta? Ajá. Carl. Carl. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la conferencia, Diana. En general, todo me pareció bastante bueno. Solamente me quedé un poco intrigado por esta cuestión de la aproximación multimodal, porque si bien es cierto, digamos, podemos verlo a nivel complementario, ¿no? De que, digamos, el aspecto retórico se complementa con el aspecto lógico, el aspecto dialéctico, ¿no? Para poder analizar, digamos, en nuestros usos argumentativos. En muchos casos, podrían entrar en conflicto. Y, y eso justamente siempre es la tendencia de los filósofos, que es como, bueno, como siempre hay como que chance de que por irnos en retórica o sea, en dialéctica nos desviamos, entonces nos quedamos solamente con el ámbito de lo lógico. Entonces yo quería saber si se tiene en cuenta, ¿no? En esta investigación que propones, cómo dirimir cuando hay conflictos, justamente cuando tienes argumentos que son inválidos y que, de hecho, el hecho de que sean inválidos hace que mucha gente sienta que ok, no me compro esto ya, o ya dejo de tenerle confianza y mucha gente cree que sí. ¿Cómo dirimimos ese tipo de tensiones? ¿Hay alguna manera, alguna estrategia? Bien. Fíjate que la pregunta que haces es muy interesante. Espero atinar o aproximarme en la respuesta. Digamos, cuando trabajando situadamente en lo que tiene que ver con el proyecto de el modelo de argumentación, que ya, que ya va, digamos, orientándose al de la deliberación. Si bien en esta charla me dediqué principalmente, bueno, no detalladamente, pero la intención era arribar precisamente al modelo bueno, sí, al programa de la argumentación multimodal de Gilbert. Hay otros modelos que también me llaman la atención porque así como tú acabas de exponer perfectamente bien en tu pregunta, yo también tengo seguramente algunos se podrán identificar la necesidad patológica de que quede la evidencia clara de que el razonamiento o el argumento no contiene ningún tipo de error, ¿no? Y entonces, hay un modelo, el de la lógica dialógica, que me permite, no tengo calibrito, pero bueno, hay creo que lo editan, Palestra es de Perú, ¿verdad? Ah, luego me mandan libros que aquí salen cariñositos, no mentira. Eh, Se llama Normativa y Argumentación, me parece, que es de Douglas Walton. Lo publica Editorial Palestra, tiene varios, ¿no? Y entonces estoy en su revisión, todavía tampoco soy tan voraz en las lecturas como debería, pero él plantea precisamente no soltar ciertos parámetros, ciertos sistemas que permitan demostrar que estas interacciones dialógicas se pueden dar no necesariamente como lo plantean ya, bueno, desde el esquema de las matemáticas, ¿no? Como lo plantean Lorenz y Lorenzen, sino que más bien puede usarse como lo plantea Shahid
Shahid. Bueno, ya se me fue el apellido. Rahman, algo así. En donde es posible, digamos, revisar el proceso de un diálogo, de una serie de interacciones en donde hay reglas particulares, reglas estructurales, y donde los participantes, bueno, van estableciendo una serie de movimientos legítimos que les permiten, precisamente en el caso de querer realizar un movimiento ilegítimo, como la regla del copycat, la regla del imitador o del espejo, que es la regla socrática, que no puedes, por ejemplo, tú como proponente, afirmar nada que no haya establecido el oponente. Es lo que hace Aristóteles en sus diálogos, ¿no? Si no lo dijo el con el que está dialogando, él no lo trae a cuenta, no lo usa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es posible encontrar un diálogo en el lenguaje natural, evaluarlo con ciertas reglas, te digo, de operación, reglas, ay, se me fue, ahorita lo acabo de decir, reglas estructurales y reglas, como sintácticas, pues, de movimientos, en donde, digamos, en este caso, el diálogo, que se establece una vez que él, se dice, alguien dice la última palabra, es decir, que ya no hay sobre lo que discutir, ya no hay sobre lo que pedir o dar razones, cuál de las dos elegir, de los dos elementos de una proposición, por ejemplo, o de una afirmación disyuntiva, si pides una razón o estás preguntando cuál de los dos, etcétera, etcétera. Cuando ya no hay más que decir, bueno, el que tuvo la última palabra es el que gana el diálogo, ¿no? Entonces, mientras no se violen estas reglas y estos principios, bueno, se puede establecer. ¿Qué es lo que pasa en el caso del programa de la argumentación multimodal y específicamente en torno a los modos de argumentar que plantea Gilbert? Él lo que hace, y creo que lo establecía yo ahí en algún momento, es precisamente, digamos, como apostar por salirse de sesgar la tarea del filósofo en general a la evaluación en términos de la validez o invalidez de los argumentos o de los razonamientos que esgrimimos cuando estamos intentando defender una postura o presentar algún punto, sino más bien lo que está tratando de hacer es decirnos, bueno, por ejemplo, él plantea una regla que no es una regla ni sintáctica ni semántica, sino que más bien es una regla de cortesía, que tiene que ver con, por ejemplo, ser más heurístico que la contraparte, ¿no? El ser más heurístico es ser más abierto. Es decir, por ejemplo, lo plantea en este texto que se llama, este sí lo tengo, mira. Ajá, este sí lo tengo acá a la mano, ¿o no? No, no lo tengo, olvídalo. Se llama Argumentando se entiende la gente, me traje otro. Argumentando se entiende la gente, y ahí dice, hay un razonamiento, hay un modo, o hay una manera heurística en la que el argumentador puede desarrollarse en determinados tipos de discurso, de diálogos, y hay un modo erístico. El erístico es más cerrado, o sea, si estás argumentando para buscar para demostrar la verdad, bueno, pues difícilmente, es decir, el tipo de diálogo, de discurso es de investigación. La finalidad es encontrar la verdad, pues no, difícilmente vas a encontrar a un argumentador que construya un diálogo de investigación tendiente a buscar la verdad o a defender su verdad, ¿no? Que sea heurístico, porque más bien va a ser erístico, es decir, no va a salir de su punto. Va a dar razones que justifiquen que la conclusión es válida,
que el argumento, bueno, no la conclusión, más bien, que el argumento es válido y pues que su conclusión es verdadera derivado de la verdad de sus premisas, ¿no? Porque es lo que va a estar intentando hacer. En cambio, si el tipo de diálogo es más bien de negociación o de persuasión, porque ya establece otra tipología, bueno, ahí ya se puede hablar de un argumentador heurístico. Entonces, lo que decía era esto, ¿no? La regla de oro es tratar de ser más heurístico que la contraparte para llegar a un punto de acuerdo, ¿no? A converger en un punto de acuerdo y no nada más establecer que se tiene la razón o que se establece la verdad. En el caso de la argumentación multimodal, específicamente para las tareas de la deliberación, cuando se presentó el modelo de bioética deductivo, lo que se hacía era precisamente, bueno, lo hice precisamente con la intención de presentar que hay ciertos elementos que están caracterizando al hecho clínico, al caso clínico o al hecho biomédico, en donde cuando los comités de ética hospitalaria llevan a cabo el proceso de deliberación, lo pueden hacer incluso, esto luego también de la revisión de cierta literatura con casos clínicos en donde se narran, se puede hacer en muchos casos por omitiendo precisamente el rasgo. Es más, déjame, sigo presentando, ¿va? A ver, déjame ver si lo tengo. Es que aquí está el proyecto, si me daba tiempo, pero como luego hablo mucho. Aquí está. Aquí, por ejemplo, en estos casos, hay un elemento que en cada uno de los casos de deliberación, de casos de los comités que atendieron los comités de ética hospitalaria, mencionaban, pero no reconocían la importancia o la relevancia, era, por ejemplo, es que me tapo, el punto número 5, ¿no? La posición de la intuición, es decir, la situación paradigmática en donde se integra el duelo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un caso de trasplante de órganos, en donde está discutiéndose si se sostiene la vida de no sé, voy a decir alguna bobera, bueno, seguramente, de un niño de 5 años, se extiende el tratamiento para mantener el funcionamiento de los órganos, pero no va a recuperar la salud del niño que tuvo muerte cerebral, cuando pues el corazón lo quisieran para ponérselo a digo, por poner un ejemplo, a un hombre de 78 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Cómo deliberan los integrantes del comité de bioética? Bueno, no van a pedir, no van a evaluar en función de la validez, ¿no? Seguro, en nuestro contexto, claro que sí, buscamos que los argumentos que demos sean al menos coherentes, ¿no? Al menos racionales, ¿no? O razonables. Y ahí es en donde a mí se me hace interesante la propuesta, que está argumentando de un modo y de pronto el interlocutor empieza a argumentar de otro. Para el primero, esto va a parecer ya la violación de las reglas, ya hace que el argumento sea inválido. Pero entonces lo que hace Gilbert es decirnos, a ver, a lo mejor tú pregúntate, o sí, tú obsérvate argumentando y ve si es posible recuperar a tu interlocutor que se fue al modo quiseral, por ejemplo, o sé más heurístico que tu contraparte. Es decir, si ya el interlocutor transitó hacia el modo emocional, bueno, transita tú también, es decir, ábrete hacia el modo emocional,
plantea también tus razones en este sentido y a lo mejor pues regrésate al otro modo en el que estabas discutiendo, ¿no? Identifica cuáles son el punto de vista, es decir, cuál es el punto de partida como particular y la meta también de la discusión, ¿no? En el caso que les ponía es hipotético totalmente, ni me consta, específicamente, ¿no? Así como se los narro. Un niño de 5 años con muerte cerebral, cuyo corazón, el equipo médico quisiera trasplantarlo a un hombre de 78 años, porque es compatible al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el proceso del diálogo, por ejemplo, entre los médicos, el equipo médico o algún médico, con la mamá del paciente, pues la mamá rechaza que se le desconecte y por supuesto no piensa que le hagan pedacitos a su hijo. Porque pues el lugar en el que se encuentra emocionalmente tiene que ver también con una de las etapas del duelo que está dominando el modo en el que va a razonar, ¿no? Digo, no sé si realmente ha servido la respuesta, intenté aproximarme un poco. Bien, muchas gracias. Tenemos una observación de Ángel Nepomuceno. Adelante, adelante. Gracias, doctor. Sí, gracias. No, bueno, una pequeña observación con relación, como has mencionado los diálogos, te has referido al planteamiento dialógico y se te quedaba ahí el nombre de la regla. Bueno, una pequeña observación. De los dos tipos de reglas que se plantean en esos juegos dialógicos, se distinguen las estructurales, por así decir, las que nos dicen cuáles serían las mejores jugadas, los mejores usos lingüísticos, y están también las que ellos denominan reglas de partícula, que podríamos llamar de conectivas, o sencillamente la regla que nos dicen cómo debemos usar los términos sin categoremáticos, por decirlo de una manera más general, no circunscribirnos a los aspectos clásicos, ¿no? Entonces, esos son los dos, y claro, teniendo en cuenta que en el diálogo, como tú bien señalaste, efectivamente, el planteamiento de Lorenzen y luego de Shahid y su escuela, vamos a decir así, su grupo de Lille, lo que hacen es extender para todo tipo de argumentación lógica. Naturalmente, es muy, o puede servir como modelo, porque tratan de aunar ahí lo que se estudia desde la teoría de la argumentación, la lógica, la retórica, etcétera, ¿no? Así que reglas de partícula, le llaman ellos, que serían reglas que nos dicen cómo hacer uso de los términos sin categoremáticos, de manera general, y reglas estructurales que nos señalan cuáles serían los mejores usos. Pero, evidentemente, también hay, sobre todo esto, subyace la idea wittgensteiniana de juegos lingüísticos. Pero en fin, bueno, disculpa pero es que como no viste el nombre... Muchas gracias. No le di. No le di, sí, reglas particulares, así lo tengo yo identificado, pero reglas de partícula, bien, bien. Y reglas, sí, se me fueron las cabras al monte, como decimos. Y luego incluso es curioso porque precisamente con estas distintas reglas de uso y de ver cuáles son las mejores, digamos, jugadas, entre comillas, pues de ahí digamos que finalmente el significado, finalmente el resultado del juego dialógico es una cuestión pragmática. Termina siendo, o si queréis, pragmático-dialéctica, ¿no? Así es, justo. Gracias por Fantástico. la charla y no, gracias a usted. Sobre esa observación. Muchas gracias. Gracias a Diana por esta interesante conferencia y creo que la cortamos aquí, a menos que haya alguna pregunta muy breve. ¿Hay alguna pregunta o comentario ya breve? Así que, bueno, entonces, nada, muchísimas gracias nuevamente, Diana. Ha sido un gusto escucharte y hasta el próximo jueves. Gracias por todo. Gracias, Jen. Hasta el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias. A ti las gracias. Chao, Diana. Chao.